Eh, Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, por esta hora en la que estamos reunidos, en que podemos reunirnos, Señor, como hermanos, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de los que están presentes, también por aquellos que no han podido estar, Señor. Tú conoces, Señor, su vida, Señor. Te pido que tú proveas para todos nosotros también, Señor, el día de hoy, el entendimiento, Padre amado. Y todo aquello, Señor, que tú nos quieras hablar, Padre amado, y nuestro corazón sea receptivo, Señor, a tus palabras, Señor, y tu amor por nosotros. Te pido, Señor, que bendigas, Padre, a Ramón, Señor. No lo conozco, Padre, tú lo conoces, Señor mi Dios. Te doy gracias por su vida, Señor, y por lo que hoy, Padre, tú has revelado para él, para entregarnos. Gracias, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Súper. Le damos entonces la bienvenida oficial a nuestro querido amigo Ramón, que va a estar enseñándonos hoy día. Y como les comentaba también, él nos envió unos apuntes antes, así que si los tienen a mano sería ideal. Que tengan sus apuntes, que tengan aquí su Biblia ya con el IBR ya listo, leído, más que leído, perdón, el código de colores más que leído. Y eso, el micrófono es todo tuyo, Ramón. Ok, bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Un gusto estar acá, de poder compartir los saludos desde acá, desde Irlanda del Norte, que somos parte del Reino Unido en este momento. Entonces, todavía somos parte. Entonces, ah, bueno, para presentarme un poquito, voy a comenzar un poquito. Ya. Bueno, mi nombre es Ramón, soy parte de la familia Mayorga, soy cuñado de Franklin. Para los que ubican más, nosotros junto con mi esposa Karen trabajamos en México, en Jucum, Monterrey, en una organización misionera, pero por motivos de salud y también de pandemia, vinimos en diciembre para acá y por un motivo de salud, y también nos quedamos acá hasta, si Dios quiere, enero. Entonces estamos acá trabajando virtualmente, sirviendo la base en Jucum, Monterrey, y a diferentes lugares donde hemos podido compartir. Así que eso es un poquito. Llevo algunos años trabajando. Ahí estamos nosotros en Irlanda, en una playa que se llama Donegal, y ahí estamos frente a Titanic, que es una cosa en Belfast. Para que ustedes sepan que el Titanic fue construido en Irlanda del Norte. Y entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es Malaquías. Entonces, Malaquías, y le puse como título, cuando una relación verdadera se convierte en una formalidad. Y arriba dice, si no estás en contacto con el sol de justicia, nunca podrás iluminar a nadie. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros pueda ver este libro, ¿ya? Entonces, básicamente, para entrar en el tema, ustedes se acuerdan que tenemos las 12 tribus de Israel que forman un reino. Y el reino, pueden ver en el primer mapa las tribus, en el segundo mapa la extensión del reino en el tiempo del rey Saúl. Esto era el reino completo. En los tiempos de David estaba todo completito, lo que es hoy Israel. Y aquí tenemos, por ejemplo, los pueblos que estaban al lado, los reinos que estaban: Edom, Moab, Amón, los sirios, los asirios, los arameos, y el reino de Israel, que se dividió en dos: el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. ¿Ya?
¿Por qué es importante esto? Porque lo que nosotros hoy conocemos como Israel no es completamente el reino del norte, sino la parte de Judá que volvió del exilio. Y ahí lo vamos a estar viendo. Si tienen alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en respondérsela. Ahí pueden anotársela o preguntarle o mandármelas con Alex. No tengo ningún problema en responder tus preguntas. ¿Ya? Porque si no la sé, buscamos la respuesta juntos. ¿Ok? Y a ver, seguimos. Entonces, vamos a ver un poquito. Entonces, por eso yo les envié esto, que es la cronología del cautiverio judío. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que Malaquías es el último libro de la Biblia. Entonces, Malaquías, después de Malaquías hay 400 años de silencio bíblico. Y también le envié a Alex una cronología con qué pasó desde que termina Malaquías y comienza Mateo, porque para nosotros en nuestra Biblia hojeamos una hoja más y es Mateo, pero esas simples hojitas son 400 años. Entonces vamos a ver, ok. Entonces comenzamos que en el año 931 tenemos la división del reino. Israel se divide en el reino de Judá y en el reino, esto lo pueden tomar como histórico, en el reino de Judá y en el reino de Israel. El reino de Israel, la capital era Samaria. El reino de Judá, la capital era Jerusalén. Por eso era también llamada la ciudad de David. En el 722, el pueblo, el reino del norte, eh, cuya capital era Samaria, se va al exilio. El profeta Amós había hablado y había llamado al pueblo a volverse a él. Entonces, en el 722, ellos vivieron vidas de idolatría, de hechicería, y Dios los manda al exilio. Vienen los asirios y se llevan a todos los israelitas. Entonces, todo el pueblo se va gran parte del pueblo. ¿Cuál es la costumbre que tenían los asirios? Eran llevar de un pueblo, por ejemplo, de Israel, se llevaban a Siria, pero ellos traían de otros pueblos y lo ponían ahí en el lugar donde estaba Israel. Entonces los asirios hicieron eso y ellos llegaron, el pueblo que trajeron eh, estaba complicado porque si tú miras en el libro de Reyes vas a darte cuenta que cuando llegan estos pueblos, ellos no conocían a Jehová. Entonces, al no conocer a Jehová, no sabían sus estatutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos agarran esto, empiezan a a morir gente. Se supone que habían leones que destrozaban a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los asirios traen un sacerdote. ¿Cómo? ¿Cómo? Allá está en la nevera. Perdón. Traen un sacerdote desde el que se habían llevado al cautiverio y lo ponen ahí para enseñarle las leyes de Israel. Entonces el pueblo comienza a, a- a adorar a Dios, pero también a sus ídolos que traían de sus pueblos. De ahí nacen los samaritanos. Si tú ves en la Biblia vas a darte cuenta de los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos nunca eran israelitas. Creían en Dios, servían a Dios, pero ellos habían sido traídos para vivir y ocupar la tierra que había dejado el pueblo que se había ido al exilio. Entonces, en el 612 cae Babilonia, caída de Asiria, del reino de Asiria por Babilonia. Si tú miras en la Biblia te vas a dar cuenta
siempre está hablando o la Biblia de Asiria, de Babilonia, de ah, Siria. Todos esos son países. Ah, el padre de Nabucodonosor subyuga a los asirios. Entonces, en ese periodo tenemos al profeta Jeremías que está profetizando. Ya comienza, Jeremías empieza en el 605 cae Egipto. Entonces, bajo el poder de Babilonia. En el 605 comienza primero la primera deportación de Judá. ¿Ya? A ver, en la primera deportación, en el 600, ¿ya? Ok. Se va el primer grupo, se va. En el 609, el faraón Necao trata de subir desde Egipto hacia el norte para proteger a Israel. En esos momentos, Judá había tenido un tiempo donde, bueno, Judá, por amor a David, Dios no lo manda al exilio. Hasta ahora. Todos los reyes que tuvo Israel fueron malos. Algunos reyes que tuvo Judá fueron más o menos y otros fueron buenos. Uno de los reyes más importantes se llamaba Josías. Josías era un joven que descubre, mientras están reconstruyendo el templo de Jerusalén, descubre el libro de la ley. Él se convierte de todo su corazón. Y eso trae un avivamiento sobre Judá. Y ese avivamiento produce que el juicio de Dios que estaba hablando Jeremías se demore 100 años más. Tenemos Entonces, una pregunta, Ramón, en el chat que creo que es importante de mencionar ok, y que dice, ¿Judá es lo mismo que Israel? bueno, el reino se llamaba Israel, pero en este tiempo, por ejemplo, los, eh, los, eh, los que quedaron y volvieron a formar la tribu volvieron a formar el Israel actual, son los descendientes de las tribus del reino del sur, de Judá. Por eso los llaman judíos. Ya el Israel de la parte norte no se sabe dónde quedaron. Recuerda que se dividieron en 10 tribus y 2 tribus Judá. Entonces, no se sabe dónde quedaron. Entonces, es lo mismo, se llama israelita, se llaman sionistas, se llaman judíos. Es la mejor forma. Normalmente se llama judíos porque son descendientes de la tribu de Judá. Y es el reino que quedó vivo después de haberse ido al exilio el reino del norte. ¿Se está entendiendo? Si no se entiende, usted me hace una pregunta, ¿ya? No hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necao sube a pelear con Babilonia y en ese momento Josías no le creyó mucho a Necao. Necao le dice, mira, yo no vengo a pelear contigo, rey de Judá. Entonces lo que voy a hacer, no te metas conmigo porque Dios me habló que fuera a pelear con Babilonia. Josías no le hace caso, tenía 39 años, él se mete en la batalla, sale para pelear con el faraón Necao, y en ese momento
alguien tira una flecha, ¡pum!, y le cae a Josías. Y Josías muere con 39 años. Y es interesante por qué muere Josías. Y eso es súper importante, gente linda. ¿Sabe por qué murió Josías? Porque atacó al enemigo equivocado. A veces nosotros queremos atacar, pero no el enemigo correcto. Josías creyó que lo estaban engañando y eso. Entonces en el 605, eh, en el 605 del reino de Joaquín, los babilonios derrotan a los egipcios, y Joaquín, que era el rey que había quedado, eh, Babilonia se hace como su es Judá es vasallo de Babilonia. Entonces Nabucodonosor se lleva de rehenes a los hijos de la nobleza. Y en este caso se van Daniel, en la primera deportación se van Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ya? Y eso lo puedes encontrar en Daniel 1:1. Y eso se conoce como la primera deportación en el 605. En el 597, Joaquín, el rey que había quedado, se intenta sublevar del dominio babilónico, invade, y Nabucodonosor, que era este rey babilonio, invade Jerusalén, y esto se conoce como la segunda deportación. En esa segunda deportación se llevan a Joaquín, el rey, y a la reina madre y más de 10.000 judíos. Y ahí también se va el profeta Ezequiel. ¿Ya? Ahora va entendiendo la línea de tiempo, más o menos, cómo está, se va entendiendo por qué es importante. Si no, es ver tus apuntes ahí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando tú lees la Biblia, normalmente cada uno de los autores bíblicos estaba enfocado a un tiempo preciso y a un grupo de personas objetivas. Entonces, ellos están relatando la historia, pero por ejemplo, Jeremías predica 40 años, 40 y tantos años, y nadie se le convierte. Entonces, es súper importante. Ya este pueblo de Israel está en cautividad. ¿Ya? Eh, Después del 597, dejan en el lugar de Joaquín a Sedequías, el tío de Joaquín, el hijo de Josías. Y permaneció del 597 al 586. Sedequías reinó en su lugar. ¿Ya? Recuerda esto. El pueblo de Judá había sido un grupo de personas, había sido llevado al exilio. En este momento tienes al profeta Daniel, tienes al profeta Ezequiel, que están en Babilonia. Ellos están enseñando, están animando, están profetizando y hablando al pueblo. Entonces, en el 586 se produce la última y final deportación del pueblo. ¿Ya? Entonces, Sedequías reinó en Jerusalén, subyugado por Nabucodonosor desde el 597. La segunda deportación hasta el 586. Sedequías se trata de librar de Nabucodonosor.
En ese tiempo y intenta aliarse con Egipto. Ah, ¿Qué es lo que pasaba? Y tú puedes verlo en el libro de Jeremías. Los falsos profetas estaban animando al rey que hiciera lo contrario. Dios le había dado una palabra a Jeremías que le decía que va a venir Nabucodonosor y va a tomar Judá. Ustedes lo que tienen que hacer es entregarse sin pelear, sin presentar peleas, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque yo los voy a proteger. Y Jeremías va hablando esto. Como no le gustó la cosa, a Jeremías lo golpean y lo meten en una cisterna. En Jeremías 27, él profetiza la destrucción de Jerusalén. Y esto se produce en la tercera deportación, o sea, literalmente, al rey que había, le sacaron los ojos, mataron a sus hijos frente a él y fueron ejecutados. El templo de Salomón, que era la obra más importante que había, lo más bonito, que estaba lleno de oro, Nabucodonosor llega y le prende fuego. Literalmente quemó todo. Lo único que se llevó fueron los utensilios de la casa del Señor a Babilonia. Entonces, Babilonia permanece por 50 años. Fíjate, en ese tiempo, Daniel está mirando el tiempo. Daniel es un profeta que está en Babilonia y él se está dando cuenta que Dios había profetizado a través de Jeremías que iba a hacerlos volver a la tierra de Judá y que iban a pasar 70 años antes de que ellos pudieran volver. Entonces, Daniel, y ahí tienes la Jeremías 25 del 11 y 12, 29 del 10, Israel está en cautividad. Si tú miras, por ejemplo, Jeremías 29, 11 o el 10 antes, dice, todos sabemos que dice, porque los pensamientos que yo tengo son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Pero antes dice, orad por la ciudad, quédense ahí, formen familia, tengan hijos y orad por la ciudad, porque si ella es bendecida, vosotros también sois bendecidos. Entonces, ellos se quedan en Babilonia por 70 años. En el año 539, cae Babilonia en manos de Ciro. ¿Te acuerdas que en el libro de Daniel hay una escritura en la pared que dice Mene, Mene, Tekel, Usparsin? Tu reino ha sido pesado, ha sido cortado y tu reino has dado a los persas. Ese día, dice, esa noche literalmente Ciro tomó Babilonia. ¿Ya? Y el pueblo está ahí. En el año 538, Dios usa a Ciro, rey de Persia. Esto tú lo puedes encontrar en el libro de Edra. Dios usa a Ciro para escribir un decreto que todos los pueblos que habían venido como esclavos a Babilonia vuelvan a sus lugares. Pero hay una palabra profética que había escrito Isaías sobre Ciro, que dice que Ciro iba a ser mi hijo y mi instrumento, aunque él no me conocía. Entonces, a través de Ciro, él ordena que todos los pueblos que Babilonia trajo con ellos se vuelvan a sus lugares de origen.
Y Dios le da una palabra y dice Ciro, bueno, el Dios del cielo me ha ordenado que construya un templo en Jerusalén, que reconstruya su templo, y cualquiera de ustedes que sea de los hijos de Jerusalén, suba a Jerusalén y provéasele plata, oro y todo lo que necesita. Entonces, en el 538 vuelven los judíos a Jerusalén. El primer grupo vuelve con Zorobabel, con 42.000 judíos. En el 538 ellos empiezan a trabajar, empiezan a volver y vuelven porque Ciro se los había ordenado. ¿Qué pasa? Ellos comienzan a trabajar y a construir. Esdras nos dice que ellos comenzaron a reconstruir el altar y empezaron a reconstruir el templo. Pero ¿qué es lo que pasó? El enemigo se levantó y no permitió construirlo. Entonces pasaron varios reyes hasta el tiempo de Darío, rey de Persia. Y Darío revisó lo que había ordenado Ciro. Una de las cosas interesantes es que los persas tenían esto. Si un rey decretaba algo y yo no estaba de acuerdo siendo otro rey, tenía que respetarlo. Porque cuando se decretaba, no se podía cambiar. Entonces, el enemigo hace que la construcción del templo se detenga. Entonces, Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, para animar al pueblo a construir, animar al pueblo a avanzar. Y después, en el 500, en el 538, Jerusalén es restaurada. ¿Verdad? En el 458 sale el segundo grupo al mando de Esdras. Y ahí tú puedes verlo en Esdras 7. Ya, no me acuerdo cuántos fueron. Ya, ellos van. Y en el 444 llega el último, el primer grupo con Zorobabel reconstruye y junto con Esdras reconstruyen el altar y el templo. Pero la muralla de la ciudad es reconstruida por Nehemías. Nehemías hace la reconstrucción de la muralla en 52 días. ¿Ya? Nehemías era el copero del rey y pide ayuda al rey y va y ayuda a restaurar la muralla. ¿Ya? En ese contexto, yo les pedí a ustedes que leyeran el capítulo 10 de Esdras y el capítulo 13 de Nehemías. ¿Por qué? Porque nosotros ubicamos a Malaquías. Nehemías gobierna por 12 años en Jerusalén, pero él está un periodo y después vuelve, va, reconstruye la muralla y después vuelve al rey a Artajerjes. ¿Ya? Vuelve. Entonces, nosotros situamos a Malaquías en ese periodo. Malaquías es contemporáneo de Nehemías. Por eso, perdón si di tanta vuelta, pero es para entender de qué estamos hablando. Malaquías es contemporáneo de Nehemías. Por eso, al leer Esdras y los problemas que tenían eran iguales a los de Malaquías. Entonces, después de Malaquías, tenemos los 400 años de silencio de Malaquías hasta Juan el Bautista.
y de ahí el nacimiento de Jesús. ¿Se entendió un poquito? Perdón que los latee con estas fechas, porque es importante que entiendan por qué. Porque muchas veces la gente toma versículos y toma pasajes fuera de contexto. Y como decimos en la Escuela de Estudios Bíblicos, un pasaje fuera de contexto es un pretexto. Entonces, no podemos usar. Es importante saber, no se trata de que nos sepamos toda la historia, pero entender. ¿Para qué? Para entender el contexto de lo que nos está hablando. Entonces, ahí esto es los reyes, por ejemplo, ahí tenemos Ciro y toda la cosa, Cambiase, Darío, Jerjes, Artajerjes. Entonces ahí están los ministerios de cada uno de los. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la cronología de los profetas. Antes del 722 tenemos a Abdías, Joel, Jonás. En el 722, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas profetizan al reino del norte. Entre la caída de unos tenemos a Sofonías, a Nahum, a Habacuc. Entre la caída del reino del sur y está Jeremías. En el tiempo de la cautividad, los 70 años de cautividad en Babilonia, tenemos profetizando a Ezequiel y Daniel. Cuando ellos retornan del exilio, tenemos a Ageo, Zacarías. Y el último profeta es Malaquías. No sé si voy muy rápido, ¿está bien? ¿Está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Por favor, cualquier pregunta, háganmela, no es un problema. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos también a los profetas y todo eso. Lo mismo que les presenté antes, pero ¿a quién estaban profetizando? A Israel, Amós y Oseas, a Judá, Joel, Miqueas, Isaías, Habacuc, Sofonías, Jeremías, a Nínive, Jonás y Nahum, a Edom, Abdías. Los profetas dentro del exilio, a los judíos, Daniel y Ezequiel. Al remanente, cuando vuelven profetas post-exílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me dijiste, Alex, que se llamaba? ¿A qué te refieres con remanente? Al remanente, a los que quedaron. El remanente se dice como a los que quedaron. Porque recuerda esto, muchos judíos son llevados a Babilonia, pero no todos los judíos retornan a Jerusalén. Algunas personas ya habían hecho su casa, se habían acostumbrado a vivir en Babilonia, así que no volvieron. Aún se dice que aún el mismo Nehemías retornó a Babilonia y no se sabe si volvió a Jerusalén y se quedó como era el copero del rey. Se dice que se quedó ahí en Babilonia y murió en Babilonia. Entonces, por eso el remanente es como el grupito que volvió, el grupo que volvió del exilio. ¿Mm? Súper clarísimo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar cómo decir, y yo lo hablo el método crítico, se me olvidó cómo es. Dímelo. Nosotros le decimos ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica. Ok, vamos a entrar. ¿Quién es el autor de Malaquías? En 3.1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo del Señor. Y si tú miras el primer versículo, 1.1 dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Quién es el autor? Malaquías. Y Malaquías en hebreo significa mensajero de Jehová o mensajero. Y Malaquías representa el final de la actividad profética
dentro de la Biblia desde el Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Malaquías está escrito en hebreo. Recuerda que en ese tiempo los dos lenguajes más fuertes eran el hebreo y el arameo, pero Malaquías está siendo escrito en hebreo. El título, que cuando una relación se vuelve una formalidad. El versículo clave que resumiría el libro, yo tengo dos. Dice el 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual al mensajero por el cual va delante de mí y vendrá súbitamente al templo del Señor que vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es uno. Y el otro que yo diría como versículo clave que podría resumir el libro es Malaquías 2:7, que dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Esos dos podrían ser el resumen del libro de Malaquías. Podrían haber otros, pero en este caso yo me quedo con esos dos. ¿Ok? Seguimos. Bueno, la ficha bibliográfica. Autor, bueno, vimos que Malaquías. ¿A quién fue escrito? A los israelitas o los de Judá después del cautiverio babilónico. ¿Ya? A los israelitas en Judá después del cautiverio babilónico. El origen, ¿dónde fue escrito? En Jerusalén. Los destinatarios. Recuerda siempre que nosotros tenemos que entender cuál era el mensaje que quería entregar el autor a los destinatarios originales. El método inductivo nos ayuda a entender el mensaje que era para para las personas originales, a quien había sido escrito. Entonces los destinatarios tenemos a los sacerdotes, el pueblo de Judá, y universal a la iglesia contemporánea. Entonces, recuerda esto, que la Biblia en sí está escrita para un tiempo, un momento específico, pero como la Biblia, como Dios no tiene principio y fin, y no tiene ese espacio-tiempo, puede ser aplicada, y los principios que se enseñan nos ayudan para nuestra vida hoy. La Biblia es un libro que es vivo, es verdad. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Si ustedes se acuerdan y estudiaron a Timoteo, y no me acuerdo si es en primera o segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para administrar la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas interesantes es que Pablo estaba viendo que lo más importante tenía que ver con la fidelidad. Más allá de los dones, más allá de lo que podemos, Pablo le dice, esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Y tú, hijo mío, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Entonces, tenemos que entender que la Biblia estaba escrita en un contexto, pero nos ayuda a caminar la vida diaria. Y eso es súper importante porque mira, si la Biblia no me trae vida, es un libro, nada más.
Yo necesito permitir que Dios traiga revelación. Revelación hay dos palabras que en griego. La palabra logos, que es la palabra escrita o, o esto, pero la palabra rema, que es la palabra escrita revelada a mi corazón. Y necesitamos que la palabra sea revelada a nuestro corazón. Básicamente, ¿para qué eso? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, en la medida que esas palabras se van volviendo una rema para mí, eso me trae vida. ¿Ok? Ya la fecha lo citamos el 433 específicamente. ¿Por qué? Porque el templo estaba reedificado y estuvo reedificado en el 515. Habían rituales desgastados. Se seguía ofreciendo los sacrificios, pero de mala manera. Había matrimonios mixtos, que eran los pecados muy diferentes a los que condenó Ageo y Zacarías y se asemejaban a Malaquías. Entonces ahí tienes que Malaquías gobernó 12 años y regresó después al rey. Entonces se supone que fue contemporáneo de Malaquías. Nehemías fue contemporáneo. Malaquías confronta, al igual que Nehemías, algunos pecados. Una, la despreocupación de los sacerdotes por las ceremonias del templo. El descuido en traer los diezmos. Matrimonios mixtos. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Vuelven a Jerusalén y cerca de ellos vivían amonitas y moabitas. ¿Ya? Amonitas y moabitas. Y ellos empezaron a casar con esas personas. Y la ley decía que el amonita ni el moabita iba a entrar a la congregación hasta la 10ª generación. Entonces estaban rompiendo la ley de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. El método, como esto es parte de la cosa bibliográfica, ¿ya? Pero el género, ustedes estuvieron viendo Timoteo, y todos son cartas. Pero en el libro de Malaquías está escrito en un lenguaje hebreo, como les decía, no se usa el arameo, y está escrito en un lenguaje de preguntas y respuestas. ¿Ya? Es un estilo didáctico y dialéctico, donde primero se hace una acusación, luego se presenta una objeción y finalmente se refuta para probar la veracidad de la proposición original. Ok, por ejemplo, Alex dice que el chocolate no es bueno. Ok, alguien se levanta y dice, bueno, yo digo que no, que el chocolate es bueno, pero con café. Ok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a probar si, ok, con café o así es bueno o es malo. Y al final van a decir, ok, nos dimos cuenta que es verdad, el chocolate es malo. Algo así. No sé si se entienden, pero Malaquías contiene 27 preguntas en 4 capítulos. Entonces, es el libro más argumentativo. Y el género se llama diatriba. Entonces podemos definirlo como profético, poético, diatriba, que es la forma de preguntas y respuestas, y mesiánico.
¿Ya? ¿Se entiende? Porque la... Ah, ok. Sí, está Entonces, clarito. ok. Entonces, es importante porque dentro del libro tú vas a ver que está como pregunta. Hay unas preguntas, por ejemplo, dice, Dios le está diciendo en el capítulo 1, Adriana 2. tiene una pregunta. Dale nomás, Ok, Adriana. adelante. Disculpa, Ramón, la parte mesiánico se refiere por La parte, el punto específico. ya, la parte mesiánica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros Ujú. decimos que la Biblia no hablaba de Jesús, pero sí. Vamos a ver este punto, ¿por qué mesiánico? Y si tienes tu Biblia, Capítulo 4. 4. Dice el 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, y antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y más arriba dice, en el 2 dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Y en el 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. ¿De quién está hablando Malaquías? Malaquías está haciendo una alusión De a Jesús. a Jesús, pero también Malaquías está haciendo una alusión a Juan el Bautista, que es el mensajero que va a venir a preparar el camino de Jesús. Entonces, por eso es mesiánico también, porque nos habla, por ejemplo, uno de los libros más mesiánicos que nos habla muy fuerte es Isaías, que nos muestra Isaías 400 años antes de que, 400, 700 años antes de que naciera Jesús, Isaías está dando una serie de profecías acerca del Mesías. Él está hablando acerca del Mesías. Entonces, por eso hablamos de que este libro también tiene un componente mesiánico, porque les está hablando del Mesías que va a venir para traer esperanza al pueblo. Pero primordialmente a lo que se refiere, como yo lo entendía que él se refiere, es a Juan el Bautista, ¿cierto? Que es el predecesor del Mesías en sí. Por eso el término mesiánico. Sí, no, pero es que el objetivo de Juan el Bautista es preparar el camino de quién, del Mesías, de Jesús. Por Sí, eso, pues, sí, entonces es por eso básicamente. es por Por una eso asociación. sí, por eso la asociación con mesiánico. Exacto. Muy bien. Ya, seguimos. Entonces, aquí tenemos algunas palabras, algunas preguntas de este sistema diatriba. Tiene 27 preguntas. Hay 6 preguntas de los sacerdotes. Hay 4 preguntas del pueblo. Hay 5 preguntas de Malaquías al pueblo. Por ejemplo, en el 2:10 dice, ¿no tenemos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, preguntas que Malaquías le está haciendo al pueblo. Eh, Imagínate, por ejemplo, en el 1:6 dice, imagínate, este es Dios que le está haciendo. Dice, el Hijo honra al Padre y al siervo al Señor. Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Ya? Entonces, Dios va preguntando, Malaquías va preguntando, los sacerdotes van preguntando, y Dios también hace preguntas al pueblo. En el 1:8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego
para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces estaba preguntando. Todas esas son preguntas. Estas 27 preguntas nos ayudan a entender cómo estas preguntas y respuestas, eh, el objetivo de Malaquías es llevar al pueblo a entender cómo estaban viviendo, cómo estaban experimentando su relación. Por eso hablábamos de que la formalidad, porque a pesar de que se hacían los sacrificios, el sacrificio ya no tenía el sentido real. Se seguía practicando el sacrificio, pero eso no cambiaba el corazón de la gente. Y eso es súper importante en este tiempo, queridos hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestro corazón, cambie nuestro corazón. Porque ese era el llamado. Dios no quería formalidad, Dios no quería que el pueblo viviera en formalidad. Dios quería en una relación. Dios siempre apuntó desde Génesis hasta Apocalipsis en una relación de vida. Entonces seguimos la estructura. Ya tenemos, se me olvidan los nombres, la cosa, pero es la estructura. Sí, Entonces, estructura también la llamamos nosotros. sí, dice, lo primero, el amor de Jehová por Jacob, del 1:1 al 1:2. Jehová reprende a los sacerdotes del 1:6 al 2:1. Dice, el hijo honra al padre y sacerdote, este es vuestro mandamiento. Del 2:10 al 2:13, las fallas de los sacerdotes. Del 2:17 al 3:5, el día del juicio que se acerca. Del 3:6 al 3:13, el pago de los diezmos. Del 3:16 al 4:5, justicia y el día de Jehová. Si quieren anotarla, la dejo. Hay un momento. Me preguntaba Gladys por el chat hace un ratito si íbamos a tener acceso al PPT. Al PPT. ¿Qué cosa es? A la presentación. Déjame ver. Yo creo, capaz que sí, yo se los puedo ver, no sé cómo. A veces déjame ver, ¿ya? Ok. Yo creo que lo puedo compartir. Ya. Pero seguimos. Ok. Entonces, seguimos. Texto es importante. Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo al Señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está el temor? Y fíjate la actitud del pueblo. ¿Y en qué hemos menospreciado tu nombre? Incluso en el 3:13 dice, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Y interesante, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos hablado contra ti? Esto es súper importante, porque a veces nosotros pensamos, bueno, puedo decir cualquier cosa a Dios. Y el pueblo estaba tomando esa actitud. Y Dios le está diciendo, bueno, ustedes me llaman padre, pero si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y es interesante porque
una de las cosas que nosotros nos damos cuenta a veces que con el tiempo, a veces el amor se va, no es que se acaba, sino que se va transformando, pero hay gente que le encanta lo nuevo, le encanta ah, bueno, dicen que los matrimonios hay una hormona que se llama la hormona del enamoramiento que dura 7 meses. Después de casarte, 7 meses. Entonces, después de casarte, estaba el príncipe azul y todas las cosas, pero después te diste cuenta que era un sapo. Ya no era príncipe azul, se había convertido en un sapo, ¿cierto? Y a veces el gran tema es que uno piensa, bueno, se me acabó el amor, porque no, es que el amor con el paso del tiempo y con el conocimiento de Dios va cambiando y se va transformando. Y tú puedes ver a viejitos que llevan tantos años de matrimonio que se pueden identificar y se pueden conocer de una manera tan firme. Si uno dice esto, el otro sabe. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo, porque se han conocido. Entonces, Dios quiere esa relación con nosotros. Dios quiere, y eso es lo que Dios estaba llamando a Malaquía, al pueblo. ¿Sabes tú que Malaquía es interesante? Porque Malaquías le hace un llamado y le dice, vuelvan a mí. Les dice, oye, muchachos, y es un llamado directamente a los sacerdotes. Les está diciendo, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué están mostrando de Dios? Y una de las cosas que Dios habló súper fuerte conmigo, eh, ¿qué cosas son las que traemos al altar? ¿Cómo está nuestro lugar de honra, de altar? ¿Cómo está mi corazón en relación a la búsqueda de Dios? Y esto no es para condenarnos, sino para preguntarnos, ah, ¿sabes qué? Mucha gente, y yo no tengo nada personal ni nada por el estilo, pero mucha gente dedica mucho tiempo al estudio, mucho tiempo al trabajo, pero a veces nos cuesta dedicarle tiempo a Dios. Y cuando te hablo de tiempo a Dios, no tan solo hablo de la iglesia, porque ahora no nos podemos reunir, pero a veces tenemos que preguntarnos cómo estoy trayendo, qué es lo que estoy trayendo al altar, qué es lo que estoy trayendo a mi relación con Dios, cómo estoy viniendo. Eh, y, y el pueblo estaba haciendo las cosas formales, lo que sabía, y los sacrificios, y matamos al corderito y lo llevamos. Pero es interesante porque Dios estaba reprendiendo al pueblo que llevaba ni siquiera algo bueno, sino algo más o menos, y a los sacerdotes que estaban dejando actuar así al pueblo. Eh, eh, ellos traían, dice que traían, ah, traían al animal hurtado, el cojo, el enfermo, y lo presentan de ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda estoy trayendo delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Porque cuando pensamos en ofrendas siempre pensamos en dinero. Pero ¿cómo estoy viniendo delante de Dios? En mi relación, en mi intimidad, en mi búsqueda. Estoy siendo sincero. ¿Sabes que a veces a nosotros nos cuesta tanto ser sinceros con Dios? Y decirle, ¿sabes qué? Aquí me aprieta el zapato. Me cuesta tanto. Un día yo le dije a Dios,
mira, Dios, tienes que trabajar conmigo porque hay gente que a mí me da ganas, le digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y te lo digo así. Hay gente que a mí me produce muchas cosas. Pero, pero yo necesito traer esto al altar. Y Dios me estuvo hablando a través de Malaquías, que yo lo estuve preparando para enseñarlo en otra escuela en Monterrey. Dios me habló mucho de la calidad de alabanza, de la calidad de adoración, de la calidad de relación que yo estaba teniendo con Él. ¿Cómo estaba enfrentando? Es- Estaba, me decía, ¿estás siendo sincero conmigo al venir? ¿Estás trayendo todo lo que tienes o dejas algo para ahí? Y eso es súper importante, queridos hermanos, porque a veces pensamos que Dios se va a escandalizar de nuestro corazón, de lo que hay. Dios nos conoce. A veces el que no se conoce somos nosotros. Dios te ama por sobre todas las cosas. ¿Y qué vemos? Veamos una vista panorámica. Dice Malaquías, predica en un tiempo donde no hay una autoridad fuerte y no hay una autoridad en la nación, no había rey. Y el primer mensaje dice, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el verbo traducir significa amar, significa una relación positiva con las decisiones, acciones, actitudes, pensamientos y respuestas, con los sentimientos que caracterizan esta relación. Dios le está diciendo al pueblo, yo los amé. Y dice, y el pueblo le pregunta, ¿y en qué nos amaste? Dice, en que yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. A ver, quiero hacer un alcance en esta situación. Nosotros podemos leer esto y podemos pensar que Dios tiene preferencia. Entonces, amó a Jacob y desechó a Esaú. No, 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 no. Dios amó a los dos hijos de Isaac, a Jacob y a Esaú. Y esto no lo dice durante toda la Biblia. Él dice, yo los amé. Fíjate que Dios no lo dijo cuando eran niños. Ya finalizando el Antiguo Testamento, Él está diciendo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y la palabra aborrecer indica la carencia de relación. Entonces no es que Dios no quería tener una relación con Esaú. Esaú no quería tener una relación con Dios. Y Dios no lo dice cuando ellos eran pequeños, lo dice cuando ya habían pasado años y la actitud del corazón de Esaú había sido manifiesta. Recuerda que los descendientes de Esaú eran los edomitas, Edom. Y Edom está gráficamente, Edom está ubicado en lo que hoy sería la Jordania, el Medio Oriente, Jordania, y lo que sería la ciudad de Petra. Esa es la zona que se llama, en la Biblia lo reconocía como Edom. ¿Ya? Entonces, no es que Dios tenga preferido. Eso, quítatelo de la cabeza si pensaste al leer el libro. Dios no aborrece a nadie. Dios ama a todas las personas. Sí. Saben que para mí fue, cuando yo tomé la escuela de estudios bíblicos, algo que me marcó. Porque todos nosotros vemos
el Nuevo Testamento, Jesús viniendo, muriendo en la cruz por nosotros, el Espíritu Santo. Pero cuando tú empiezas a mirar el Antiguo Testamento y te empiezas a dar cuenta que el Antiguo Testamento muestra, tenemos a Jesús la gracia, pero en el Antiguo Testamento tú ves a un Dios tan amoroso, tan especial, tan cuidadoso, tan lindo. Imagínate que el pueblo de Israel, Dios le enseña hasta cómo ir al baño. Le dice, ¿saben qué? Cuando tú tengas que hacer tus necesidades, vas a agarrar tu estaquita, te vas a ir a tanto, vas a hacer un hoyo, vas a hacer tus necesidades y con la misma estaquita lo vas a atacar, lo vas a cerrar. Dios le está enseñando limpieza, le está enseñando orden y le está enseñando a protegerse de las enfermedades. Cuando nosotros vemos, porque a veces la gente que no conoce la Biblia dice, no, es que es un Dios malo que está ahí en el Antiguo Testamento y todo es malo, y el patriarcado, y como nacieron las feministas, entonces dicen, no, el heteropatriarcado, y bla, 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 un Dios patriarcal y todo eso. Y no, tú ves a un Dios de amor tan profundo, tan hermoso, tan fiel, que dice, y si tú miras Oseas 11, dice, cuando Israel era muchacho yo le amé y de Egipto lo llamé a mi hijo, y mientras más lo llamaba, más se iba con Baales. Y él decía, y yo fui el que le enseñó a caminar hasta y con cuerdas de amor te traje, y fui para ellos como el que saca el yugo de su cabeza. Entonces cuando nosotros vemos ese Dios de amor, Dios siempre quiso tener relación, pero Esaú no quiso tenerla con él. Entonces ahí estábamos hablando de los retos de la interpretación. Cuando venga es lo que hablábamos con Adriana acerca de la referencia de cuando venga el día de Jehová terrible. Y ahí vemos en Lucas 1:17, dice, irá delante de él con el espíritu y en el poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos. En Juan 1:21 le preguntaron a Juan, ¿tú eres Elías? Y él dijo, no, yo no soy Elías. Y Jesús habla de Juan, dice en Mateo 17:11, dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Los discípulos decían a Jesús, mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, hicieron con él todo lo que quisieron. Y en el 17:13, entonces los discípulos que comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Ya? Ahí se confirma la profecía que estaba dando Malaquías en esos lugares. Aquí yo envío mi mensajero que preparará el camino del Señor. ¿Ok? Contexto histórico, ya Malaquías nos cuenta, el templo se había reconstruido, rituales de matrimonios mixtos. Recuerda que la mayoría de los profetas hablaban de un retorno del pueblo a su tierra y la aparición del Mesías. Ellos siempre tuvieron la idea de que iba a venir un Mesías. La promesa de Génesis 3:15, que decía que de la simiente de la mujer nacería una simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente y la serpiente le mordería el calcañar. Entonces, este Mesías no llegaba. Y habían tenido mucha oposición. Y habían tenido muchos problemas. Entonces ellos se habían desanimado. El pueblo se había desanimado. Algunos lloraban, otros dejaron de creer, otros se descarriaron. La religión era tenida en menos y eso contribuyó a la proliferación de los matrimonios con los incrédulos.
y era necesario que se levantase un profeta que guiara al pueblo al arrepentimiento y la consagración. Palabras claves: 11 veces habla de dijiste, 7 veces habla de maldijo. El tema central, la reprensión a los sacerdotes del pueblo judío por los pecados desde la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, un bosquejo de Malaquías, el amor de Dios, del 1 al 5, los pecados de los sacerdotes, 1:6 al 2:9, pecados del pueblo, del 2:10 al 4:3, y la conclusión, otro tipo de bosquejo, más allá de la estructura, este es un bosquejo. La conclusión del 4 al 4:6. ¿Ya? El método, ¿cómo se llama este método panorámico? Parte de la, De la de la bibliografía. bibliografía, sí. Ya. La idea central. La idea central del libro de Malaquías es la vida práctica del mensajero, estimular a una relación verdadera basada en amor y no en formalismo. ¿Ya? La idea es la vida práctica del mensajero, estimular a una relación verdadera basada en amor y no en formalismo. La razón principal para escribirlo: denunciar las faltas y deshonras en el templo, evaluar la relación formalista entre Dios y los hombres, específicamente también los sacerdotes, y también traer una esperanza anunciada con la venida del Mesías. ¿Ya? Entonces seguimos. No sé, tú me dices cuándo hacemos un break. Nos quedan no más de 10 minutos para poder alcanzar a hacer los grupos pequeños el día de hoy. Si no, no alcanzamos a hacerlo y tendríamos que dejarlo para otra oportunidad. Ok. Ok, yo puedo hacer algo más cortito ahora. Bueno, básicamente los temas de Malaquías: la verdadera adoración es real o egoísta, el servicio a Dios de una manera equivocada, el amor de Dios a pesar de la incapacidad del pueblo para guardar su palabra, las reiteradas quejas del pueblo y el desagrado y el desagradecimiento del pueblo, el sacrificio, ah, ahí me faltó, el sacrificio hacia Dios basado en una vida formalista, el servicio a Dios para sacar provecho, el enojo de Dios por esa vida religiosa y no por una verdadera adoración, el desprecio por la verdadera adoración y los motivos incorrectos para adorar, el servicio de un sacerdote, cómo es, Eh, con con un corazón real y agradecido, la vida real de un sacerdote de Dios, la deslealtad entre padres con sus hijos viviendo en idolatría. El servicio rutinario de los sacrificios no producían cambio. Los matrimonios mixtos no agradaban a Dios. La promesa del mensajero que prepara el camino del Mesías. El juicio contra los hechiceros y los adúlteros. La injusticia social y la poca preocupación de ofrendas y diezmos. ¿Y qué nos muestra Malaquías? ¿Qué nos muestra Malaquías? El pueblo, cuando volvió del exilio, volvió con un ímpetu de no decir nunca más vamos a volver a dejar a Dios, y se comprometieron, hicieron pacto y cosas así. Pero nos muestra que las reformas y avivamientos son de corta duración. Nos demuestra que la corrupción natural del corazón del hombre. Eh, a pesar de que Dios los amó y prefirió a
a Israel antes de Edom, ah, nos muestra que Dios les da abundancia, y eso lo puedes ver en Ageo 2:19. El pueblo duda de Dios. Trataron de adorar, pero no tenían una buena motivación. El gran problema es el corazón, y le faltaba la actitud correcta. Y la falta de esa actitud les llevó a vivir los mismos pecados que sus antepasados, los mismos pecados del pasado. El mensajero que había sido prometido para restaurar a una relación verdadera. Dios nos habla de un fuego purificador que hace que la basura salga. Dios nos habla de la limpieza para los sacerdotes y la afinación de estos. Dios ejecutará su juicio contra las prácticas del pueblo, la hechicería, la idolatría, el adulterio, la injusticia social. Nos muestra el robo de diezmos. La gente llevaba sus diezmos, pero no era tan importante, ellos llevaban cualquier cosa. Y recuerda que en un momento, si tú leíste en el capítulo 13 de Nehemías, tú recuerdas que habían hecho un lugar para guardar en el templo, para guardar los diezmos, las ofrendas, el vino, el aceite, para la celebración. Y el sacerdote Eliseo le hace una casa a Tobías, uno de los enemigos. Entonces Nehemías vuelve de Babilonia, agarra las cositas de Tobías y las agarra y las avienta. Dice que literalmente a algunos les arrancó los pelos, le cortó. Nehemías era un gobernador civil, así que él reaccionó como él sabía. No era un sacerdote como Edra. Entonces no le pida a un gobernador civil que haga lo que un sacerdote tiene que hacer. Entonces eso, a ver, me quedan más, no. Quiero terminar con esto, si me dan permiso. Las lecciones que nos muestra Malaquías. Pedir un corazón tierno para recibir las reprensiones. Dios le llamaba la atención al pueblo y decía, ¿y en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A veces nuestra actitud hacia Dios es así. Examinar tu consagración a Dios. ¿Cómo estoy viviendo yo? Es como te decía yo. Dios me habló mucho de cómo estaba haciendo mi adoración, cómo estaba haciendo mi búsqueda de Dios, cómo estaba. ¿Estaba entregando lo mejor o lo que me sobraba? Aprendemos que Dios ha prometido bendición a los que son fieles y obedientes con sus ofrendas. Y cuando un creyente es fiel en él, fiel, voy a moverlo porque tengo acá. Ok. Dice, cuando un creyente es fiel en las cosas del Señor, esto le recuerda constantemente que el Dios es el creador y el dador de todas las cosas, y que Él tiene el derecho de todas las cosas en la existencia terrenal. Entonces Dios dijo, y Jesús dijo en Mateo 5, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo los haré. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y Dios los protege. Entonces cuando somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros. Y vemos la unidad
de las Escrituras entre el reino de Dios y el día del Señor. Eso es lo que podemos sacar de este libro de Malaquías. Entonces, yo voy a ver si te hago llegar algo, Alex. Ahora, inmediatamente, creo que no. Ok, Pero voy a tratar de hacer por PDF para que pueda enviar. súper. Muchas gracias, Entonces, Ramoncito. eso, chicos. Espero que les haya ayudado, no haya sido tan complejo, pero míralo, mira Malaquías como el llamado del corazón de Dios a ver cómo estoy. Cada uno de nosotros, tú y yo, somos reyes y sacerdotes, según Pedro. Entonces, ¿cómo estoy viviendo mi vida como sacerdote de Dios? ¿Qué tipo de ofrenda estoy entregando? Romanos 12 nos dice que presentemos a Dios en sacrificio vivo, puro y santo, pues nuestro culto racional. Entonces, ¿qué tipo de culto estoy presentando? Eso, chiquillos, Muchas gracias, Ramón, por la enseñanza del día de hoy. Te vamos a dejar libre. Sabemos que es súper tarde para ti. A nosotros nos quedan solo unos pequeños minutos que vamos a tratar de hacer solo una pregunta en el grupo pequeño para que podamos mantener el horario que habíamos dicho como extensión máxima. Así que muchas gracias, Ramón. Le vamos a pedir a nuestra amiga Lorena, que siempre despide las oraciones del método inductivo, que haga una oración final y que también bendiga a nuestro amigo Ramoncito antes de irnos al grupo casero, al grupo pequeño, ¿verdad? Muy bien, yo bendecida, Alex. Muchas gracias. Señor, queremos darte gracias, papito, porque podemos reunirnos y aprender, Señor Jesús. Bendice la vida de Ramón porque vino a abrirnos nuestros corazones, muchas veces nuestra mente, Señor. A veces no sabemos qué ofrenda le estamos entregando al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Bendecimos la vida de Ramón y de su esposita, Señor. Él cúbrelos, protégelos donde están tan lejos de la tierra de Ramón, cerquita de la tierra de su esposa. Pero, Señor, bendícelos y cúbrelos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Y que esta palabra nos llene nuestra mente y nuestro corazón sobre todo. Te damos gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Gracias por escucharme y gracias por su tiempo. Un abrazo. Bendiciones. Muchas gracias nuevamente, Ramón. Que tengas una muy buena Chao, noche. Ramón. Saludos a Karen. Gracias. Para efectos prácticos de la grabación, solo voy a recordar que la próxima semana vamos a hacer el libro de Efesios, así que tiene que estar listo el código de colores y el IBR de Malaquías, que lo vamos a entregar hoy día en la noche. Y además de eso, revisar el video de Efesios del proyecto Biblia, ¿ya? Con eso dicho, detengo la grabación y nos despedimos para la gente que no pudo asistir hoy día y que va a ver la grabación después.